Desde Estelí, Nicaragua, te presentamos a un hombre de Dios, comprometido con llevar la palabra que transforma vidas. Él ha sido llamado a guiar, inspirar y edificar el cuerpo de Cristo. Con una pasión inquebrantable y un corazón entregado al servicio. El pastor Francisco Gutiérrez. Bienvenidos. Honrando al Señor nuestro Dios Todopoderoso, leemos lo que nos dice Nehemías, capítulo 5, verso 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Dios mío, puede tomar su lugar. Estaremos meditando, amados hermanos, acerca del tema principios para la resolución de conflictos. Algo que nosotros vemos, hermanos, en la existencia, en la vida del ser humano, es que los conflictos son inevitables. Se suponía que alguien tenía que decir amén ahí. Los conflictos son inevitables. Incluso dentro de la comunidad de la fe, los conflictos son inevitables. Incluso dentro de la iglesia redimida, comprada, lavada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Para hablar de los conflictos, nosotros vemos en este capítulo 5 de Nehemías que lo que se le está presentando ahora a Nehemías es un conflicto social y económico entre los judíos durante la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Escuche esto: cuando el enemigo nos quiere detener en la misión, en la asignación que tenemos de parte de Dios, él usa la burla, usa la crítica, usa la conspiración, que es lo que estaba haciendo Sanbalat, Tobías y Gesem. Conspiraron contra Nehemías y contra el pueblo. El enemigo usa el sarcasmo, usa el falso testimonio. Todas estas cosas el enemigo las usa desde afuera. Es una batalla externa. Pero cuando el maligno ya no puede tener un ministerio con este tipo de ataque externo, entonces le tira conflictos internos. Al enemigo le gusta eso, porque la Biblia dice, creo que en Marcos capítulo 3 verso 24, Jesús enseñando acerca del reino, dice que un reino no puede estar dividido contra sí mismo, porque si no, ese reino no permanece. Una casa no puede estar dividida contra sí misma, porque si no, esa casa no permanece. Un matrimonio, una familia no puede estar dividida contra sí misma, porque si no, ese matrimonio, esa familia no permanece. Usted está aquí, hermano.
¿Ok? Entonces nosotros vemos a través de la explicación que Jesús nos da que a Satanás le encanta destruir iglesias. A Satanás le encanta la división dentro de las iglesias. A Satanás le encantan los conflictos dentro de las iglesias. ¿Y a quiénes usa? A los mismos hermanos para que se armen el uno contra el otro, armen un conflicto y después se haga una división. ¿Usted me está escuchando? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo ahora que se le ha presentado a Nehemías. Nehemías ya pudo resistir la burla, la crítica. Nehemías ya pudo resistir el sarcasmo. Nehemías ya pudo resistir ese tipo de ataque de la conspiración, la ira de sus enemigos. Pero ahora se le presentó el asunto dentro del pueblo. Escuche, Nehemías está enfrentando un problema grave, y el problema es de injusticia entre los propios hermanos, quienes estaban siendo explotados. Oiga bien, los judíos pobres estaban siendo explotados por los judíos ricos. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Entonces, a través de esta escritura nosotros podemos extraer principios sobre cómo resolver conflictos de manera bíblica y de manera efectiva. Vea bien, lo primero que nosotros vemos, vamos a analizar los 5 primeros versos que leímos, a las que nos dé tiempo. Dice el verso 1: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Recordemos que hasta aquí nosotros vemos que el pueblo ya lleva la construcción o la reconstrucción de los muros hacia la mitad. Muchas puertas ya han sido edificadas y reedificadas. El pueblo estaba trabajando. Ahora, cuando llega este conflicto, amados hermanos, entonces el pueblo hizo una huelga. Usted se imagina un pueblo que está bien motivado, un pueblo que está bien visionado, un pueblo con un líder, hermano, que le tiene inyectada una visión, hermanos, que se la ha transmitido sobrenaturalmente bien, y de repente surge una huelga. Los trabajadores se paran de trabajar, se detiene la obra. No detuvo la obra el ataque externo, pero ahora sí estaba deteniendo el progreso de la obra, el conflicto interno. Hay muchos hombres y mujeres que tienen grandes llamados y están estancados. Muchos hombres y mujeres que tienen grandes dones, talentos. Una vez sirvieron en el Señor, pero por conflictos internos, por conflictos familiares, por conflictos matrimoniales, están paralizados. Se han detenido de hacer la obra del Señor. Hoy usted puede levantarse en el nombre de Jesús. Hoy usted puede determinarse en el nombre de Jesús y decir: yo no sigo más estancado, yo no sigo más paralizado. Ahora estoy entendiendo qué es lo que me tiene paralizado. Escuche, esta gente hizo una huelga. Usted pudo notar que 3 veces dice, había unos que decían, en el verso 2 dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Qué estaba sucediendo? El pueblo estaba enfocando todas sus energías en la reconstrucción del muro y habían abandonado la siembra de sus huertas. Alábale que todavía está vivo. Habían abandonado la siembra de sus huertas. Entonces, habían mucha poca que alimentar, pero poco alimento. Había escasez, había limitación. No habían alimentos, había inflación, habían precios altos, habían impuestos altos. Véalo.
ellos, como no tenían para comer, pedían prestado para poder llevar el pan a la mesa. Y alguien que no está produciendo y está prestando, ¿qué está haciendo? Se está yendo al hoyo. Y había quienes decían, dice el verso 3, hemos empeñado nuestras tierras. Hermanos, no tenían cultivo, no tenían que comer, ahora hasta tenían empeñadas las tierras. Si no tenían cultivo, no tenían que comer, habían muchas bocas que alimentar y estaban empeñando las tierras. ¿Qué se esperaba de ellos? ¿Sabe qué se esperaba? La esclavitud. Ahora, lo interesante es ver de quiénes iban a ser esclavos. Porque escuche, había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. ¿Quiénes se estaban aprovechando? Los judíos ricos. Los judíos ricos se estaban aprovechando y estaban haciendo usura. Yo quiero decirle a usted que la usura es condenada por Dios. Yo quiero decirle a usted que usted no puede hacerle usura. Usted no puede prestarle a su hermano en Cristo Jesús y cobrarle impuestos. Les dije que lo íbamos a meter un poquito a ver cuál era la causa. Éxodo 22:25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. Levanten la mano, no vinieron. Como logrero, ni le impondrás usura. Tenga cuidado de lo que vende y no sea usurero. Porque si usted no está pagando renta y está vendiendo igual o más caro que otro, usted es usurero. Porque ¿cómo le llaman a alguien que actúa así? ¿Verdad que le llaman usurero? Alguien que gana más del 100% de las cosas. El que le cobra impuesto a su hermano es usurero. Porque el mandato decía que a alguien que no era del pueblo, a alguien que fuera extranjero, sí le podía prestar y sí le podía cobrar interés. Ahí de ese gusto. Tampoco es que va a ser injusto, porque Dios ve la justicia, Dios ve lo justo. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. O sea que el pueblo estaba siendo explotado por sus mismos hermanos y ahora con los impuestos altos de parte del rey. Porque aquí dice que era de parte del rey, el rey Artajerjes. El pueblo estaba siendo extorsionado, explotado por todos lados. Y entonces dice, sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Ahora en el verso 5 dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, o sea, somos de los mismos. Nuestro hijo como su hijo. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. O sea, ya nuestros hijos y nuestras hijas están como esclavos porque no podemos pagar deuda. Hemos tomado prestado tanto, hemos alquilado nuestras tierras, nuestras casas y ya no tenemos nada. Ahora lo único que puede pagar son nuestros hijos como esclavos. Dios enseña en Éxodo 22:25, en Deuteronomio y en Levítico, enseña que
qué? El judío que era pudiente, que tenía muchas posibilidades, lo que tenía que hacer con su hermano judío no era prestarle, era darle. Y se me fueron varios también. Lo que tenía que hacer era darle, porque lo primero que había que manifestar era el amor hacia su prójimo. Lo primero que había que manifestar era el amor hacia su hermano por encima de cualquier amor o interés por el dinero. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, o sea, ya eran esclavas, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Escuche bien, ¿cuáles son los principios para la resolución de conflictos? Número 1, reconocer el conflicto. Nehemías, al reconocer el conflicto, lo primero que hizo fue que se enojó en gran manera. Lea conmigo el verso 6 del capítulo 5 de Nehemías. Dice el verso 6: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Escuche bien, Nehemías lo que hizo fue expresar su indignación al ver la injusticia entre su pueblo, en donde los pobres eran oprimidos por los más ricos. Nehemías lo que hizo fue no ignorar el sufrimiento de sus hermanos pobres. Y lo que nos enseña esto es que para resolver un conflicto, lo primero que debemos hacer es reconocerlo. Lo primero que debemos de hacer es identificarlo. Cuando usted ignora un conflicto dentro del matrimonio, mire, hermano, se está enterrando, está empeorando las cosas. Cuando usted ignora un conflicto familiar, usted, amado hermano, mire, está cometiendo el peor error de su vida. Porque los conflictos no se deben de ignorar, los conflictos se deben de enfrentar. Los conflictos se deben de resolver. Entonces Nehemías lo primero que hace es reconocer el conflicto. ¿Por qué? Porque a menudo es más fácil ignorar los problemas, pero es muy importante confrontarlos directamente. En el matrimonio, si se presenta un conflicto, es bueno que en una de esas noches usted no haga otra cosa, sino que allí o sentadito o acostadito platique acerca del conflicto. Converse acerca de lo que ocasionó el conflicto. La Biblia no le dice a usted que no se enoje. Es más, la Biblia dice que se enoje. Porque dice que se enoje. Dice: airaos, pero no pequéis. ¿Cómo es ese airaos, pero no pequéis? ¿Puede usted airarse y no pecar con palabras? Hay dos maneras de enojarse. Uno, cuando nos estamos enojando por pura emoción, algo carnal, algo que es humano, algo de nosotros. De ahí no va a salir nada bueno. De ahí no va a salir nada de justicia. Pero si nosotros analizamos el caso de Nehemías, que por qué se enojó en gran manera, Nehemías tenía una razón justificable para enojarse. Porque usted y yo, si hay algo por lo que debemos de enojarnos, es por el pecado. Si hay algo por lo que deben de arder nuestros huesos, es por el pecado. Y aquí lo que se estaba cometiendo era un pecado.
Porque los judíos ricos, los judíos pudientes, habían olvidado la instrucción de Dios. No estaban siguiendo el consejo de Dios. Se habían olvidado del mandato de Dios de ayudar a su hermano y no de estarlo extorsionando o aprovechándose de él por la crisis. Entonces la indignación, por eso hablé de indignación, porque Nehemías está lleno de enojo, pero es el enojo de Dios en él. Porque Dios se enoja, Dios se aira contra un pueblo pecador. Por eso es que nosotros vemos intercesores en la Biblia para tratar de aplacar la ira de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces Nehemías tiene una razón justificable. Sí, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Nehemías? Nehemías, mientras él estuvo enojado, no habló. Y nosotros enojados es lo que más hacemos, hablar. Qué bárbaro, dije nosotros, no dije yo, hermano. Nehemías solo dice que se enojó en gran manera. Se indignó. No estuvo de acuerdo con lo que estaba sucediendo entre sus hermanos. ¿Por qué? ¿Qué más causa indignación en Nehemías? Que él está viendo que hay un pueblo unido trabajando. Hay un pueblo motivado. Hay un pueblo visionado. Hay un pueblo, amado hermano, que está diciendo vamos a esforzarnos. Pero ahora él puede detectar que hay un conflicto que está amenazando la unidad del pueblo. Y eso justifica el enojo de Nehemías. Porque hay una injusticia que se está cometiendo dentro del pueblo, que es pecado delante de Dios y que está amenazando con que el pueblo se divida. Está amenazando con la unidad de la iglesia. Nehemías, su reacción no solo fue de enojo. Ahora el verso 7 nos dice que Nehemías meditó. Dios mío. A ver, levanten la mano los que enojados meditan. A veces lo que sucede en nosotros es lo inverso. Meditamos hasta que ya hablamos enojados. Y entonces nos arrepentimos. Ay, mira, no debí decir esto. No creas que te lo dije de corazón. Fue por el enojo. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermano. Pero dígame. Y esto sucede hasta en los noviazgos. ¿Por qué corta uno con el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame. ¿Por qué? Fue porque se enojó. Fue porque dijo algo bien encandilado. Fue porque dijo algo bien encandiladita. Solo medio encendieron el fósforo y la mechita corta se encendió. Pólvora seca. Pero Nehemías dice que él se enojó. Y mire, este hombre a mí me ha asustado, porque el enojo de Nehemías es en gran manera. Pero aún con ese enojo en gran manera por la injusticia, dice: entonces lo medité. Esta palabra lo medité significa reflexioné. Esta palabra lo medité significa lo pensé bien. Esta palabra lo medité significa tuve una larga conversación conmigo mismo. Escuche, Nehemías lo que hizo fue lo siguiente. Si usted lee conmigo, lea conmigo Salmo 20. Salmo 20, ya regresamos aquí. Salmo 20, verso 1. Lo leemos hasta el verso 3, aleluya. Bendito Dios.
Léaselo al que tiene a la par, hermano, y dígale: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. A veces creemos que Jehová te oiga en el día del conflicto es que los va a desbaratar. Jehová te defiende en el día del conflicto es que los va a deshacer. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas ¿qué dice? Y acepte tu holocausto. Y dice Selah. Cuando dice Selah aquí hay que meditar. Aquí no hay que seguir escribiendo. Hay que detenerse a pensar en esto. ¿Por qué necesitamos que Dios nos oiga en el día del conflicto? ¿Cómo es que Dios nos va a defender en el día del conflicto? ¿Cómo es que Dios va a salir a nuestra ayuda en el día del conflicto? ¿Sabe cómo es? Dándonos ideas. ¿Sabe cómo es? Dándonos solución. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías se fue bien enojado a la presencia de Dios. Nehemías se fue en el día del conflicto, en el día de su enojo, a descargar su enojo a la presencia de Dios. No fue a agarrarse con Dios enojado, no. Fue decirle: Señor, estoy bien enojado. Mira lo que estos judíos ricos están haciendo contra los pobres. Mira la injusticia que se está cometiendo. Y yo no puedo llegar a repellarlos. Yo no puedo llegar a agarrarlos con ellos. Porque cuando nosotros actuamos en nuestro enojo, lo que hacemos es empeorar las cosas. Actuamos impulsivamente. Dañamos el asunto. ¿Me está siguiendo? Lo que hicimos con la mano derecha lo desbaratamos con la izquierda. Eso es lo que hacemos. Sucede. Yo pongo de ejemplo el matrimonio, porque cuánto cuesta construir un buen matrimonio. Y a veces lo que construimos bien con la mano derecha lo derribamos con la mano izquierda, por una actitud impulsiva, por una actitud cargada de enojo. Igual pasa en la iglesia del Señor. Lo que construimos con la mano derecha, actuando impulsivamente, lo dañamos. Entonces Nehemías va donde el Señor a refrenar su enojo. Va a meditar. Se fue a un lugar aparte. Mire, a Nehemías no le dieron el consejo de contar hasta 100, se te va a calmar el enojo. A Nehemías no le dieron el consejo de beber agua cuando estés enojado. Este se hubiera bebido un galón, hermano, y estaba enojado en gran manera. Galón de agua se bebe. Pero no, él fue a la presencia del Señor. Fue a un lugar aparte y comenzó a hablar consigo mismo. ¿Qué les voy a decir? Señor, ¿cómo quieres que solucione este asunto? Señor, ¿qué palabras voy a hablar? Porque escuche bien. Santiago nos habla varias cosas acerca de esto. Por ejemplo, si nos vamos a Santiago, ya les dije que no es única, sino el apóstol del Señor. Santiago capítulo 1, verso 19. Oiga lo que dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Parece que dijera lo contrario a veces, ¿verdad? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, pronto para hablar, pronto para airarse. Parece que en algunos casos así dijera, ¿verdad? Pero aquí dice lo contrario. Dice pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Nehemías va a refrenar su enojo, su ira en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto muestra la importancia de detenerse y pensar antes de actuar precipitadamente. Reconocer un conflicto de manera honesta y sin evadirlo es
es el primer paso para encontrar una solución justa. Nehemías tomó tiempo para analizar, para reflexionar, para pensar, para conversar consigo mismo, para hablar con Dios, para pedir la dirección a Dios y poder tener una solución al problema. Y es cuando entramos a lo segundo. ¿Cuáles son los principios para la resolución de conflictos? Nehemías, lo segundo que hizo fue hablar con sabiduría y con justicia. Nehemías no tomó decisiones a la ligera. Y en el verso 7, amados hermanos, dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles. Es decir, que una vez que se aplacó el enojo, no dejó de reprender, reprendió, pero bajo la justicia de Dios, bajo la indignación de Dios. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué, Dios mío, Padre Santo, yo no sé si usted vería en esto la mejor solución. Dice que él convocó contra ellos una gran asamblea. Es decir, que llamó a todos los que estaban explotando a los hermanos y llamó a toda la congregación, a todo el pueblo. Póngale mucho ojo, pestaña y ceja a lo que le voy a decir. Y vámonos a Mateo capítulo 18, verso 15. Mateo 18, 15 nos dice cómo debemos de actuar hoy en la gracia. Mateo 18, amados hermanos, nos habla acerca de la resolución de conflictos dentro de la iglesia, dentro de la congregación cristiana evangélica, lavados por la sangre del Cordero de Dios. Y nos dice cómo se debe perdonar al hermano. A ver, verso 15. Dice: por tanto, no dice por tonto, ¿verdad? Porque algunos dicen: yo voy a ir de tonto. No, no es tonto el que quiere arreglar las cosas. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Reprender es exhortar. Reprender es hacerle ver el error al hermano. Hombre, ya se me pusieron como más serios ustedes. Los miré medio sonrientes al inicio. Escuche: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Vas a arreglar el asunto primero a solas. Ok, y dice: si te oyere, has ganado a tu hermano, has ganado un amigo. O sea, te vas y decís: voy a hablar con Dios, voy a enmendar este asunto, voy a reconocer que hay algún error que se cometió, hay un pecado que se cometió, pero no lo voy a hacer delante de la gente, lo voy a hacer de mi one a mi one. Lo vamos a hacer tú con tú. Lo vamos a hacer personal. Mire, hermano, hay gente que ni en público, ni personal, ni con testigos. Hay gente que con nada, hermano. Escuche. Dice: has ganado a tu hermano si él te oyere. O sea, si él reconoce su falta, si él reconoce que la exhortación que le estás haciendo se la estás haciendo en el Señor, le estás poniendo lo que dice la Escritura y que querés hacer las paces. A ver cómo soluciona usted las cosas en su matrimonio. Con los ovnis.
objetos voladores no identificados. ¿O cómo soluciona las cosas? Así, ¿verdad? Sentémonos. Si ese es el primer hermano que tenemos que ganar, ese es el primer prójimo con el que debemos de estar en paz, o con el familiar, con el hermano de la iglesia. Porque al inicio él le dije que los conflictos se dan hasta en la comunidad de la fe, pero hay métodos de solución. Ok, aquí pasa a otro plano. Cuando ya exhortaste a tu hermano y tu hermano lo que hizo, mire, el que no acepta la exhortación se va a echarte la culpa con Mundo y Raimundo. Y se va y habla con un primo, habla con la prima, habla con el papa, con la mamá, y después el papa, la mamá, el primo y la prima te andan haciendo cara. Vamos, pero ustedes, ¿dónde es que viven ustedes? ¿Viven en Marte? ¿Eso no es este asunto? ¿Acaso a usted no le ha pasado que usted quiso solucionar el asunto y entonces su esposo o su esposa no quiso arreglar las cosas y se fue y le dijo a la suegra, y usted de repente mira a la suegra bien, y usted dice, ¿qué pasó aquí? No le ha pasado. A mí se me hace que algunos de ustedes son de Saturno. Yo todavía vivo en esta tierra, hermano. Yo todavía soy de este planeta, hermano. Yo todavía soy un ser humano. Yo todavía soy un hombre de carne y hueso. ¿Cuántos están aquí? Y escuche, ahora dice el verso 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Porque hay gente que se hacen los gatos bravos. Cuando hablas personal con ellos, hermanito, se hacen los bravos. Entonces uno, bueno, ya conocí cómo es este asunto. Ahora cuando queramos arreglar algo, va a estar fulano, mengano y perencejo, para que en boca de 2 o 3 testigos se vea quién es quién. Eso no es. Y así sucede en los matrimonios. Si yo soy el que la estoy regando toda, aunque sea mi mamita me va a decir, hijito, estás mal. No es tu esposa, sos vos el que necesitas pegarte un garrotazo. Igual puede suceder con usted. Porque cuando no quiere atender a uno, cuando ya son 2 o 3 testigos, los que le dicen lo mismo, pare las orejitas. Hermano, se pasa a un tercer plano cuando nos encontramos con gente que no quieren aceptar la reprensión 1 a 1. La reprensión entre 2 o 3 testigos se pasa a otro plano, que fue el plano que lo llevó Nehemías. Porque Nehemías dice que habló con los gobernadores. Primero habló con ellos, luego habló con toda la congregación. Y aquí se pasa a un tercer plano, verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Hermano, usted lo veo como más serio. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. O sea, es inconverso. O sea, es inconversa la que decía que era hermanita. Es inconverso el que decía que era hermanito, porque no acepta corrección de nadie. Eso es lo que dice mi Biblia. Ahora, cuando usted analiza este texto en la gracia, ¿a qué es a lo que atenta esto? Es a la comunión, es a la unidad y es a la relación con Dios. Lee el texto, verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Hermano, usted puede andar reprendiendo demonios, echando fuera
a Batman echando fuera a la ciguapa, echando fuera al chupacabra. Pero si usted está con una atadura acá en la tierra, hay cosas atadas en los cielos. Lo que está atado aquí en la tierra está. Usted entiende esto en otro plano. Atamos porque lo que ataremos en la tierra, no, es aquí, es así que se desata. Mire, con perdón, queriendo hacer las paces, queriendo arreglar el conflicto, queriendo solucionar las cosas. Es así que se desata. No es que te ato, te amarro, te vuelvo a amarrar, te vuelvo a desatarte. Con palabras es fácil. Zapatea, le hace aquí, escupe, echa maíz, echa frijoles, echa aceite, echa leche, hermano, vino, mostaza. Pero si hay una falta de perdón, hermanito, hay una atadura grande. Escuche, de cierto les digo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Atar y desatar es prohibir y permitir. Todo lo que se permite en la tierra se permite en el cielo. Todo lo que se prohíbe en la tierra se prohíbe en los cielos. Esa es autoridad espiritual. Esto te da legalidad en la tierra y en el cielo. Ay, usted puede vigiliar, puede reventarse haciendo lo que quiera, pero si no ha arreglado algún conflicto, hay atadura. Vamos, hay que soltar las ataduras, hay que soltar las ligaduras. Vamos, aleluya. El que quiera la orientación de Dios, que diga amén. El que crea en la orientación de Dios, que diga aleluya. Y oiga lo que dice el verso 19. Otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde están dos o tres congregados en mi nombre significa, aunque sean dos o aunque sean tres, pero están de acuerdo, ahí estoy yo, dice Dios. Porque Dios está donde hay unidad. Dios está donde se quiere trabajar por la unidad. Dios está donde se quiere trabajar por la comunión. Esto no se trata de elevar palabras rebuscadas de la Biblia al cielo. Se trata de solucionar las cosas. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos quieren solucionar conflictos? Ok. Hay que seguir la instrucción, porque el pueblo de Israel estaba trabajando, pero no estaba siguiendo la instrucción bíblica. Se les había olvidado la instrucción de Éxodo 20:25. Se les había olvidado la instrucción de Deuteronomio, que es una recapitulación. Se les había olvidado la instrucción de que para ofrecer sacrificios según Levítico tenías que hacer justicia con tu hermano y tenías que ayudarlo, no extorsionarlo. Nehemías se dirige a los líderes y a los nobles, exponiendo el mal proceder de la usura y la explotación que estaban llevando a cabo. Hablar con sabiduría y justicia es importante en cualquier resolución de conflictos. Nehemías no grita ni busca venganza. ¿Por qué Nehemías refrena su enojo? Porque Nehemías, al refrenar su enojo, no actúa vengativamente. Si yo dijera aquí levanten la mano los vengativos, ¿cuánto la levantarían? Toda actitud cargada de enojo ya lleva venganza. Dígame que no. Porque es que me dijiste y yo te respondí para vengarme. Me está siguiendo. Mire, hay gente que son unos angelitos en la iglesia, hermano. En la iglesia no salmean, no dicen nada, están. Pero en la casa como gritan.
En la casa, ¿cómo se sueltan? Un día alguien me preguntó: ¿verdad que usted me dijo esto por venganza? Le digo, sí. Sí, le dije yo. Sí. No me desnegué. Y que es conchudo el que se deniega. ¿Ve qué concha? Enojado respondiendo. Todo el que responde enojado, todo el que dice algo enojado, lleva venganza. Pero solucionamos el asunto, sí, pero es reconociéndolo. No es haciéndose el bravo, es reconociéndolo. Porque, a ver, hermanos, cristianos lavados con la sangre del Cordero, que el Espíritu vive en nosotros y haciéndonos los bravos. O sea, no reconociendo el asunto en nosotros. Mira, hermano, es que este asunto no sé por qué se da. Hay hermanos que actúan. Yo veo a mi niño. Cuando a veces me dice mi niño, el más pequeño, papá, comprarme tal cosa, a veces yo se lo compro. Digo, toma. Pero ya cuando de nuevo quiere que le compre otra, y le digo, no, ahorita no, y se me pone a llorar. ¿Y qué es ese asunto? ¿Qué es ese asunto? No es que todas las veces que usted diga, es que hay que hacer lo que usted diga. Porque si hay un problema que causa conflicto, si hay un asunto que causa conflicto, es el egoísmo. Somos egoístas. Y nos gusta que se hagan las cosas como nosotros decimos. Si no se hacen como nosotros decimos, esta es una causa de conflicto. ¿Cómo es en el matrimonio? ¿Por qué se dan los conflictos? Por eso. Porque si vino la mujer y le bajó la idea brillante a la mujer, lo último en revelación, dice que vamos a hacer esto, y el hombre dice como que dice un poquito que no, entonces ya como que el asunto se empeora. ¿Por qué? Porque no se hizo como ella dijo. Pero cuando es el hombre el que le bajó, mire, pero la gema le bajó la iluminación. Y viene la mujer y le dice, fíjate como que me parece que no, mijo. ¿Qué sucede? Se da conflicto también. Porque los seres humanos somos dados a que se hagan las cosas como nosotros queremos. Y si no se hace como nosotros queremos, armamos el berrinche. Hermano, diga amén, porque hay berrinche, diga amén. Armamos el berrinche. Y aún dentro de la iglesia así es. ¿Cómo se arma el berrinche dentro de la iglesia? Que lo hagan ellos. Yo no. Porque no se hizo como yo dije. Yo creo que hay que ir a corregir un par de berrinches hoy. Sí. ¿Y sabe a qué me lleva eso? Que hay asuntos que no se trataron en la niñez. Que hay asuntos que no se trataron en casa. Y como esos asuntos no se trataron en casa, no se trataron en la niñez, se siguen haciendo en el noviazgo, en el matrimonio, en la familia y en la iglesia. Y hay que seguirlo corrigiendo. La Biblia dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Una cosa es que un padre sea hostigoso, empalagoso, que no dé en paz a su hijo o a su hija. Y otra cosa es que el padre no corrija. Porque un padre hostigoso, empalagoso, hermano,
No, hombre, no lo va a soportar el hijo. Pero un padre que no le diga nada a sus hijos tampoco, que los deje que hagan lo que quieran, tampoco es bueno. Ahora, el hijo debe de honrar al padre. Yo le dije que me iba a meter y me voy a meter bien metido. El hijo debe de honrar al padre, respetar al padre, no importando cómo sea el padre, cómo sea la madre. Yo me pongo a pensar en el padre de la parábola del hijo pródigo. El hijo que se levantó en la casa y dijo: ya me voy. ¿Usted cree que lo detuvo el papá? Andate, le dice. Andate. Usted está viendo, ¿verdad? Andate. Está de malcriadito. Vaya. Vaya, aprenda, que el que no aprende en casa aprende en calle. Vaya, aprenda. Y el que no quiere aprender en la casa, aprende al garrotazo en la calle. Y pregúnteme a mí. Todo lo que me decía mi papá en la casa, mi mamá en la casa, y yo no le obedecía, allá lo sufría en la calle, hermano. Nehemías no buscó venganza, sino que enfrenta el problema con honestidad y con templanza. Es importante que cuando abordemos los conflictos se hable con un tono de sabiduría, buscando restaurar la paz y no generar más animosidad. Vamos a leer Proverbios 15:1. Creo que Proverbios 15:1 es el que dice que la palabra blanda aplaca la ira. La palabra o la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra o la respuesta blanda aplaca la ira ¿de quién? ¿Del contrario o de nosotros? Recuerde, en este caso estamos hablando que el airado es Nehemías. Y Nehemías no llegó gritando. Nehemías no llegó en son de venganza. Nehemías llegó con palabra sabia, palabra blanda. Nehemías llegó con palabra de justicia, para no calentar los ánimos, sino para aplacar las cosas, para contribuir a la paz. Si él llega descalentado, descalienta a los demás. Dijo alguien que para que se baile un buen tango se necesitan dos que lo sepan bailar. Me expliqué. Aunque si alguien llega descalentado y el otro no está descalentado y habla al suave, puede aplacarle la ira al descalentado. ¿Me está siguiendo? Ok, termino con esto. Nehemías confrontó el asunto con el ánimo de restaurar. Y Gálatas capítulo 6 verso 1, creo que es así, es verdad. Dice Gálatas capítulo 6 verso 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, levanten la mano los espirituales, y tampoco vinieron. Porque carnal no se puede. Vosotros que sois espirituales. ¿Cuál es el asunto aquí? Que Nehemías, para corregir el asunto, tenía que haber mostrado integridad. Nehemías, para corregir,
la injusticia, él tenía que estar libre de esa injusticia. Él tenía que ser ejemplo primero. Por eso aquí habla de los espirituales. Porque Nehemías tenía que ser alguien que llegara con una indignación moral aceptable delante de los que iba a reprender. Entonces él llega y dice este texto: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, digan amén los espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Llegó con palabra blanda, no llegó gritando, no llegó en son de venganza. Entonces Nehemías llegó, confrontó, pero con el ánimo de restaurar. Y Nehemías creo que conocía a lo mejor este principio, porque aquí dice restaurándole con espíritu de mansedumbre. Vea que el asunto de corregir, de confrontar con amor, con justicia, con la palabra, lleva el ánimo de restaurar. Restaurándole con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Hay un texto que dice, creo que es 1 Corintios capítulo 10 versos 12 o 13. Dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, está diciendo que todos somos propensos a cometer errores. Entonces ahora dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, te resbales en una cáscara de banano.